pero mi papá fue un niño muy, muy abusado, algo que no me di cuenta hasta más tarde en mi vida, y tuvo un trauma severo mientras crecía. De hecho, tenía dislexia y terminó bebiendo mucho. Y mi mamá fue en realidad su tercer matrimonio. Acabo de enterarme de esto como hace aproximadamente un año. Le digo a mi mamá, ¿por qué no me dijiste esto? Sabes, nuestra familia a veces tiene secretos y todos sabemos que los secretos pueden enfermarnos si no conocemos el patrón y que la geome de lo que sucedió, el plano de nuestras vidas, estaremos perdidos. Y así, cuando estaba creciendo, me sentía no amada por mi padre. Mi padre era abusivo con mi madre frente a nosotros, los niños, mis dos hermanos y mi hermana, en ese momento. Muy abusivo, de hecho, John, hasta el punto de que quedé traumatizada. Creo que bloqueé mucho de eso. He visto a mi mamá sangrarse en el suelo con la nariz rota y el ojo hinchado mientras mi papá estaba manejando el auto, golpeándola, sangre salpicando de un lado de su cara. Quiero decir, no es algo que un niño debería ver, es algo de pesadillas en realidad, ¿verdad? Y lo que es realmente loco es que cuando era una niña siempre sentía que donde quiera que viviéramos, porque nos mudábamos mucho, mi papá se sentía cómodo. Y luego, sabes, de hecho se volvió sobrio cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años y nos mudamos mucho, porque tan pronto como se cansaba de las personas que estaban a su alrededor y del trabajo que tenía, o cuando se cansaba, cansado de los vecinos o se peleaba con alguien, nos levantábamos y nos mudábamos a otro lugar. Vivimos en Wisconsin y Minnesota. Vivimos en Illinois, así que para cuando me gradué de la escuela secundaria, creo que fui a 7 u 8 escuelas, diferentes comunidades. Y así cuando era una niña estaba muy traumatizada por eso. Número, ¿no? Número dos, él era muy abusivo en cuanto a lo mental y emocional, no solo físicamente, sino más que nada emocional y mentalmente abusivo hacia nosotros los niños. Ahora quiero decir algo sobre mi padre. Mi padre fue un sobreviviente de trauma complejo. Y si nadie sabe lo que eso significa, yo tampoco. Por cierto, el trauma y el trauma complejo son diferentes porque el PTSD es algo de lo que todos hemos oído hablar. Para los veteranos, guerra es algo muy común regresar de una guerra, estás traumatizado por eso. Y así tienes pesadillas, tienes recuerdos vívidos y muchas personas se vuelven adictas a las drogas, se deprimen y algunos de ellos desafortunadamente se suicidan. Ahora, con el trauma complejo, también puede sucederle a los veteranos de guerra y cualquiera que haya estado en un terremoto o en un accidente de coche o que haya experimentado la muerte de un familiar o que tenga una enfermedad y esté cuidando a una pareja que está enferma, puede experimentar PTSD y puede durar toda la vida si se le permite. Y si no lo haces, busca ayuda y consejería para eso. Para mí el trauma complejo fue un poco diferente. El trauma complejo se forma cuando estás en una relación abusiva y eso podría ser un tipo de relación familiar donde tus padres están presentes, pero uno de los padres o ambos son abusivos. Número dos, si alguno de los padres ha abandonado al niño, incluso si están ahí, pero no hablan con el niño, no interactúan, simplemente están ahí como un miembro de la familia, proporcionar. Eso puede ser en realidad una forma de abandono. Ahora, si un padre se va, lo mismo, pero solo en una forma física. Y luego cuando un padre es adicto y vive su adicción frente a sus hijos, los niños pueden desarrollar trauma complejo porque no saben cómo ser niños, porque ahora están convirtiéndose en adultos, porque están tratando de cuidar a su hijo adulto, ¿verdad? ¿Verdad? Así que puede formarse con estos diferentes géneros y diferentes escenarios. Y lo otro, cuando un padre simplemente carece de empatía, compasión y contacto físico, eso puede afectar el cerebro de un niño hasta el punto en que pueden desarrollar trauma complejo. Y el trauma complejo es cada vez que alguien siente que está en peligro y no siente que puede ser libre para ser el mismo, no sienten que son amados o cuidados. Entonces, naturalmente, ¿qué le sucede a un niño en ese estado mental? Saldrán como yo lo hice y verán que los chicos les prestan atención o tal vez, si es un chico, puede que las chicas le estén prestando atención y se vuelvan tal vez sexualmente promiscuos, lo cual
hice y no me di cuenta de que me estaba sucediendo porque solo estaba buscando amor. Así que había este enorme, inmenso agujero en mi corazón y sentí que era como si alguien pudiera imaginar el espacio porque me encanta la ciencia ficción. Soy fan de Star Trek, soy fan de Star Wars. Está bien, pero los agujeros negros son hermosos, ¿verdad? Estas galaxias los rodean, son hermosas. Algunos agujeros negros, no todos. Sabemos que hay agujeros negros en el espacio que no puedes ver. Materia oscura, ¿verdad? Pero en particular para mí sentía que mi corazón era hermoso. Sabía que amaba a las personas y que servía bien a mi familia. Yo era uno de esos tipos de personas que complacen a los demás. Quería hacer feliz a mi papá a toda costa. Quería hacer feliz a mi mamá y que estuviera orgullosa de mí. Pero cuando llegaron mis años de adolescencia, noté que había este gran agujero en mi corazón. Y voy a decir la verdad, todo mi trauma comenzó definitivamente cuando vi a mi papá golpear a mi mamá, pero también cuando sentí que mi papá no me amaba. Y esa es una mentira del enemigo, porque el lenguaje del amor de mi papá era algo que no sabía. Fue hasta después me di cuenta de mi propio trauma personal con el que estaba lidiando cuando sobredosis y descubrí que mejoró. Así que el trauma de mi papá, y esto es muy común con los padres, puedes transmitir tu trauma a tus hijos. Y así, cualquiera que fueran sus luchas en la vida con su padre, eso se le transmitió a él. Quiero decir, es como esa canción, Chain of Fools. Sabes, seguirá rodando si no tienes un catalizador para detener la bola de nieve, de rodar por esa gran colina. Así que básicamente diría que el efecto bola de nieve fue el hecho de que me sentía amada y reconfortada por cualquier atención que un chico me diera. Quiero decir, literalmente, iluminó. John, era como si estuviera tan atraída a las relaciones. Quería tener una relación y casarme. ¿Puedo contarte una historia muy rápida? ¿Muy rápido? Claro, absolutamente. Yo y mi mamá estábamos hablando de esto. De hecho, hace 2 noches le dije, mamá, ¿recuerdas haberme contado los hechos de la vida? Ella dijo, no recuerdo. Dije, porque nunca lo hiciste. Ahora mi mamá aprendió mientras crecía que no debías hablar de cosas así. No, se debe hablar de sexo. ¿Está bien? Eso es un gran no. No. Y ella fue criada católica. Así es como es, ¿verdad? Así que pensamos en los años 40 y 50, siendo criados en los años 40 y 50, ¿hablaban de sexo con sus hijos? Probablemente no. Para mí, descubrí cuando tenía 10 años que mi mamá y mi papá tenían sexo por mi vecino de al lado. Yo estaba como mi novia. Ella decía, oh, mi mamá y mi papá. Descubrí que mi mamá y mi papá tenían sexo para hacerme a mí. Yo estaba como que, oh, Dios mío, ¿estás bromeando? Así que me quedé en shock al darme cuenta de que mis padres tenían sexo. Qué asco, 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 ¿verdad? Pero cuando tenía unos 4 años, como dije, era un gran fan de Star Trek. Le pregunté a mi mamá, recuerdo haber hecho esto. Yo dije, mami, y ella respondió, sí. Yo le digo, mami, ¿cómo se hace un bebé? Porque ya sabes, cuando eres pequeño tienes muñecas. Quiero decir, las niñitas quieren sostener muñecas y lo que sea. Yo era fan de las muñecas, tenía muñecas Barbie y tenía muñequitas y lo que sea. Así que le pregunté, ¿cómo se hace un bebé? Y ella dijo, oh, te enamoras. Y eso no fue suficiente para una niña de 4 años, porque adivina qué hice. Estaba enamorada del Capitán Kirk en Star Trek. Así que estuve durante un par de semanas muy preocupada. Estaba mirando mi estómago. Fui allí y pensé que estaba embarazada. Gracias. Es increíble cómo funciona tu imaginación cuando eres joven. Mi mamá se ríe tanto. Ella dice, no puedo creer que pensaste que estabas embarazada. Yo dije, mami, tú me dijiste, ¿verdad? Me dijiste que te enamoras para hacer un bebé. Y ella dice, ¿sabes qué? Ella dice, sí, lo dije, ¿verdad? ¿Sabes lo que le dijo su madre? Su madre le dijo, si besas a un chico, te embarazarás. Adivina que mi mamá pensó que estaba embarazada cuando besó a su primer chico. Así que, aunque sabemos que podría llevar a eso, sabemos que podría llevar a, ya sabes, a una pareja juntándose y haciendo un bebé como una niña pequeña. Quiero decir, simplemente estás como, oh, si me enamoro,
Así que ahora que sabía que no estaba embarazada, ya sabes, obviamente sabía que eso era una mentira. Mira la película de Father Effect gratis en YouTube.